Hola, vamos a empezar a hablar de diseño de videojuegos o game design. Para eso necesitamos saber bien cuáles son las partes que conforman un videojuego. Y acá los autores no se ponen completamente de acuerdo. Pero sin embargo vamos a examinar cuáles son las principales propuestas y empezar a estudiar cómo diseñar un videojuego. Jesse Shell, un reconocido desarrollador de videojuegos y un profesor universitario que ha escrito varios libros en la disciplina, afirma que los juegos proveen experiencias y que las experiencias son el principal objetivo del diseñador de un videojuego, de un game designer. Esto es, por más trivial que parezca, el juego no es la experiencia, sino que la experiencia nace en el jugador que está jugando a ese juego. Y es ahí donde debemos enfocarnos nosotros como diseñadores de un videojuego. Ahora bien, para desarrollar ese videojuego que se va a estar ejecutando en un sistema computacional, es necesario tener una serie de conocimientos que, en síntesis, corresponden a las ciencias de la computación. Por ejemplo, la programación, la ingeniería de software, las interfaces humano-computadoras, la computación gráfica, la inteligencia artificial, el modelado de sistemas en general, conocimientos de hardware, etc. Todos estos tópicos son relevantes entonces para la implementación del videojuego. En realidad lo son para la implementación de cualquier sistema de software, así que por este lado no tenemos nada demasiado específico de videojuegos. Son disciplinas que contribuyen a la construcción de software complejo. Sin embargo, el software que estamos buscando es especial. Busca provocar ciertas experiencias en el usuario. Y para eso necesitamos no solo de las ciencias de la computación, sino también de un conjunto de disciplinas que nos ayudan a crear un videojuego interesante. Sin duda necesitamos los conocimientos de las ciencias de la computación para implementar el videojuego. Pero para diseñarlo necesitamos ciertos conocimientos de ciencias de la computación y ciertas habilidades sobre las disciplinas que están del lado derecho para poder producir efectivamente un juego que logre alguna experiencia particular. Diseñar un videojuego no es una tarea específica de ciencias de la computación, sino que necesita de otros conocimientos para lograr ese efecto particular entre el usuario y la computadora, esa experiencia que estamos buscando. La tarea naturalmente no es muy simple porque depende de la experiencia puntual que querramos crear en el usuario. Podemos pensar que el diseño de un juego es, en el fondo, el diseño de algún artefacto que está entre el jugador y la computadora. Es decir, va a ser jugado por el jugador y va a ser implementado en la computadora. Ese artefacto está compuesto por diferentes partes que interactúan entre sí. Y lo que nosotros tenemos que descubrir es cuáles son estos elementos particulares para tratar de diseñar un juego que genere una experiencia particular. Es importante comprender que cuando hablamos de diseñar un videojuego, hablamos de diseñar un producto de software y diseñar un juego. Son dos cosas diferentes con problemáticas diferentes. Vamos a enfocarnos principalmente en el diseño del juego, esto es, tratar de descubrir cuáles pueden ser las reglas, las metas, los desafíos que se proponen en el juego. Jesse Shell define los siguientes elementos en un videojuego: la estética, la mecánica, la historia y la tecnología. 4 elementos fuertemente relacionados y con diferentes niveles de visibilidad. La tecnología probablemente sea lo menos visible del videojuego y la estética es la parte más visible probablemente. La mecánica es lo que Jesse Shell define como la máquina matemática, esto es, las reglas y las metas casi en sintonía con la definición tradicional de juegos que vimos en el primer video. Las reglas pueden ser reglas físicas, por ejemplo, que el sistema tiene cierta gravedad, que los personajes pueden saltar, pueden agacharse y pueden moverse de diferentes formas, y también reglas económicas, como por ejemplo que el personaje puede adquirir vidas extras o que pierde energía ante determinadas acciones. La historia es la secuencia de eventos del juego que marcan alguna narrativa particular. Se puede dar de diferentes formas, puede ser una historia lineal, una historia ramificada y una historia espontánea. Vamos a hablar más adelante sobre estas formas de narrativas.
La estética es la apariencia y el sonido general del juego. En realidad es mucho más que la forma de verlo y la forma de oír el videojuego. Es la forma de sentirlo, cuál es el grado de inmersión que tenemos al jugarlo, cuál es la experiencia sensorial completa de jugar ese videojuego. Cuando hablamos de estética no estamos hablando de apariencia, sino de experiencia principalmente. Y por último, la tecnología, que es el medio de implementación, los materiales del juego. Algunos dicen que para una misma mecánica, para una misma historia y para una misma estética, la tecnología puede cambiar completamente. De hecho, por ejemplo, hay algunos juegos que pueden ser portados a tecnologías de hardware y software totalmente diferentes que aquella en la que fueron creados. Analicemos, por ejemplo, el Space Invaders, de acuerdo a estos 4 elementos que identifica Jesse Schell: la estética, la mecánica, la historia y la tecnología. Arranquemos por la tecnología. Bueno, el Space Invaders fue una de las primeras máquinas arcade, así que la tecnología era la propia de hardware embebido de aquel entonces. Teníamos un monitor que era un tubo de rayos catódicos, unos controles que eran básicamente una serie de botones para poder mover la nave y disparar, y todo esto estaba implementado con unos circuitos electrónicos diseñados específicamente para ejecutar el Space Invaders. Estaba programado en un lenguaje de bajo nivel propio de las tecnologías de aquel entonces. La mecánica del Space Invaders hace referencia a las reglas del juego. Vamos a tener la nave que se puede mover de izquierda a derecha y puede efectuar ciertos disparos. Disparos que cuando golpean a alguno de los enemigos, esos enemigos mueren. Además, la nave está ubicada por debajo de unas estructuras que pueden ser dañadas por los disparos de los enemigos, que se va a ir consumiendo de a poco, y con el transcurso del juego van a dejar de ser espacios protectores para el usuario. Esto le agrega una dinámica interesante al Space Invaders. Además, las naves empiezan a descender de a poco en la pantalla, marcando también el ritmo del juego. La historia del Space Invaders parece no ser demasiado compleja y tal vez no tenga una narrativa detrás, pero todo eso que estamos viendo significa algo que de alguna forma determina una historia particular. Estos elementos de acá son los aliens que están atacando al jugador, que está ubicado en la Tierra, y por lo tanto todo esto que estamos viendo acá es una invasión extraterrestre a la Tierra. Esta, entre paréntesis, es una narrativa mucho más aceptable que la original, donde había que matar una serie de soldados en bloque que iban avanzando lentamente. Y por último, la estética del Space Invaders. Tenemos una estética visual clara, donde hay varios aliens de diferentes formas, y de hecho estos aliens se han transformado en iconos de los videojuegos por sí solos. Además tenemos un sonido particular, y el hecho de que los aliens desciendan lentamente hacia la Tierra, marcando el ritmo del juego, también contribuye en la experiencia estética de jugar y contrarrestar esta invasión. Además, las máquinas también estaban estilizadas de una forma que mostraba la temática del juego y correspondía con la estética general del producto. Es interesante analizar características de estos 4 elementos en diferentes juegos. Por ejemplo, el Age of Empires, que es un juego de estrategia en tiempo real, tiene una mecánica particular que incluye muchas reglas económicas. Esto es, para poder producir ciertas unidades es necesario recolectar ciertos recursos. Eso forma parte de la mecánica. Además, tiene una historia bastante fuerte que está relacionada con la historia del mundo real. El Half-Life, que es un juego de perspectiva en primera persona, incorpora una mecánica particular que fue novedosa en su género, con el arma de gravedad. Esto permitía interactuar con objetos dentro del mismo modelado de la física del juego, y resultó ser bastante interesante y muy exitoso. Tal vez con menos historia que estos dos, el World of Goo incorporaba también una mecánica y una estética bastante interesante que lo hace un juego muy distintivo. Es interesante también analizar la excelente combinación de mecánica y estética que ofrece Paper Please, un juego que bien podría haber existido hace muchos años, pero es más nuevo y la verdad es un excelente ejemplo de diseño de videojuegos.
Otros juegos son más triviales, por ejemplo los juegos de baile, donde la mecánica en el fondo es mucho más simple, pero corresponde a la mímica de cierta información que estamos viendo en la pantalla. Esto se implementa con ciertas tecnologías, no tienen tanta narrativa, pero sí tienen una estética importante porque la experiencia del juego es el movimiento en sí. Por lo tanto, hay que buscar información visual y música que juntos con la mecánica logren una experiencia de usuario especial. Fíjense que estos 5 juegos ofrecen experiencias diferentes en géneros de juegos diferentes con mecánicas diferentes. La propuesta de Jesse Schell es una de las más completas. Existe otra propuesta también que ha sido muy popular en la industria conocida como el framework MDA. Haneke, LeBlanc y Zubek proponen también una forma de identificar elementos de un juego que ha sido muy popular en la literatura. Ellos dicen que el juego es un producto que está entre el diseñador y el jugador, que está formado por 3 partes principales denominadas M, D y A. M es la mecánica del juego, D es la dinámica y A corresponde a la estética. Por mecánica entendemos los datos, los algoritmos, las reglas del juego y muchos elementos que ya fueron identificados en la definición formal de juegos que vimos en videos anteriores. Es lo que Jesse Schell también llama la máquina matemática del juego en sí. La dinámica es la parte de comportamiento del juego en ejecución, esto es, toda la mecánica puesta en funcionamiento. Acá se analizan aspectos como la emergencia versus la progresión, que vamos a ver más adelante, algunos aspectos de azar, cómo todas las partes se relacionan entre sí. Y para finalizar, la estética, que es el efecto del juego en el jugador. En general son las emociones que despierta en el jugador el jugar ese juego. Fíjense que la M, la D y la A están fuertemente relacionadas. La mecánica del juego es la definición formal del juego que tenemos enfrente, la dinámica es la mecánica en funcionamiento y la estética es la experiencia del jugador frente a la dinámica del juego. No todos coinciden con esta concepción de estética que propone el framework MDA, que se ve como un efecto del juego, no como un medio. Hay algunos que consideran que existen elementos estéticos que no son producidos por la mecánica propia del juego. El modelo MDA también habla de 2 vistas diferentes de la experiencia del juego. Uno desde el punto de vista del diseñador, que diseña la mecánica para ponerlo en funcionamiento en la dinámica, para lograr una experiencia estética particular en el jugador. Y por otro lado, desde el jugador al diseñador, donde el jugador, por medio de la experiencia estética del juego, descubre la dinámica y las mecánicas que ha diseñado el diseñador. Es una propuesta interesante la de MDA y que ha tenido mucho éxito en la literatura y muchos autores lo usan como referencia. Sin embargo, Zubek recientemente ha criticado un poco el framework MDA diciendo que está algo desconectado con la práctica real, que el término dynamic es algo ambiguo y es poco usado realmente en la industria y causa cierto desconcierto, y que estética para la industria es esencialmente el estilo visual, cuando en realidad en el framework MDA estamos hablando de la experiencia del jugador frente a la dinámica generada por la mecánica del juego. Así que Zubek propone reformular el MDA en 3 partes diferentes. Una es mecánica y sistema, gameplay y experiencia del usuario. Es en esencia lo mismo que el framework MDA, pero aclara un poquito más cuál es el rol de cada una de estas 3 partes. El diseño de la mecánica y el sistema general, el gameplay generado por la mecánica y la experiencia del jugador basada en el gameplay. Ahora bien, más allá de las propuestas existentes, hay ciertos elementos que se repiten, por ejemplo, la mecánica. Y esto es así porque la mecánica es uno de los elementos esenciales en los juegos, y por lo tanto identificar en qué consiste la mecánica y cuáles son los elementos que a su vez forman parte de la mecánica es probablemente uno de los primeros pasos en el diseño de un videojuego. Eso lo vamos a ver en los próximos videos.